6. Estamos a la altura del versículo 24 hasta el versículo 30. Así que vamos avanzando en estos estudios. Ya vamos en el número 14, ¿verdad? Así que agradecido del Señor porque cada vez más podemos aprender más de su grandeza y de esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y hemos ido avanzando, hemos ido viendo cómo Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel, especialmente a Moisés, para que ellos siguieran esa directriz que Él había dado para que le adoraran, ¿verdad? Y esto es lo que estamos analizando, ¿verdad? En estos estudios, la ofrenda por el pecado. Y hoy veremos lo que Dios le dice a Moisés que le recuerde a Aarón, ¿verdad? Entonces, hoy volveremos a hablar de la ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda que hoy vamos a ver, ya nosotros la hemos visto en el capítulo 4. En el capítulo 4 vimos la ofrenda del sumo sacerdote si pecaba. Todo el pueblo también era contaminado por el pecado del sumo sacerdote. Si era el pueblo el que pecaba, el sumo sacerdote también tenía que hacer un sacrificio de un becerro, y ambos animales tenían que ser matados en la puerta, tenía que ser delante de la presencia de Dios, y el sumo sacerdote rociaba, ¿verdad? La sangre la llevaba adentro. ¿Hasta dónde tenía que ir la sangre de esos dos sacrificios? ¿Recuerdan? Capítulo 4. Sí, la sangre tenía que llegar hasta el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ¿verdad? Ahí pues, esta ofrenda que hoy vamos a ver tiene que ver con esos mismos sacrificios. Recuerden que Dios le está dándole instrucciones al pueblo de Israel. ¿Dónde estaban ellos? ¿Ya habían entrado a la tierra prometida o estaban en el desierto? Estaban en el desierto. Entonces, bueno, ubicarnos, ¿verdad? En el lugar, porque a lo mejor pensamos que ya estaban en la tierra prometida, que tenían el templo y que ya ellos estaban ejerciendo todo esto. No. Eran instrucciones que ellos tenían que hacer, y claro está, que ellos tenían ya empezar a ir, porque eso Dios les dio un tabernáculo, algo que ellos tenían que ir llevándolo, y ellos iban haciendo sacrificio ya en el desierto. Entonces, los personajes centrales que vemos aquí en estos versos es Moisés, que es el vocero de Dios, ya que se le dijo que el sacerdocio pertenecería a Aarón y sus descendientes por derecho perpetuo. En Éxodo capítulo 29, versículo 9. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los mandamientos con relación al sacerdocio, incluyendo cómo dedicar a los sacerdotes. El segundo personaje que encontramos es Aarón, que fue hecho sumo sacerdote, y su descendencia continuaron sirviendo como sacerdotes hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Aarón y sus hijos fueron elegidos por Dios para ser sacerdotes para el pueblo. Él fue el primer
sumo sacerdote. O sea, Aarón fue ese primer sumo sacerdote. Yo me gustaría que vamos a leer estos versos desde el versículo 24 hasta el verso 30 y así entramos ya en el estudio y podemos ir analizando los versos uno por uno. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y sus hijos las siguientes instrucciones como respeto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda, es sumamente santa. Verso 30. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Bueno, entonces vemos en el versículo 25, como resumen, en primer lugar, la ofrenda debe ser presentada conforme a las reglas de Dios. Era santísima. ¿Se puede ver a Cristo en este verso? Podemos decir que Cristo está ahí presente en esta ofrenda. ¿Sí? Esta ofrenda apunta a Cristo, que fue a morir delante de Dios y fue ofrecido a Dios como nuestra ofrenda por el pecado. Él es santísimo también. ¿Ven? El animal que era sacrificado por el pecado, este animal era presentado delante de Dios. Jesús se presenta ante el Padre ofreciéndose voluntariamente por nuestros pecados. Fue sacrificado, ¿verdad? Y llevó, expió nuestro pecado. Y este animal, al llevar el pecado de cada uno de nosotros, en vez de ser un animal contaminado, de ser un animal pecador, si así se le pudiera llamar, se convertía en ¿qué? En santo. Se convertía en santo. O sea, era santísimo este animal. Qué cosa, ¿no? Más maravillosa, que cargaba el pecado de la persona o del pueblo. Sin embargo, no era impuro, sino que era un animal santo. Y Cristo fue lo que hizo, ¿cierto? Llevó nuestro pecado. Y Él era santo.
santo, ¿verdad? O sea que él no se contaminó, no se convirtió impuro por llevar nuestros pecados. Entonces la ofrenda por el pecado, tanto de los jefes como del pueblo, debían ser comidas por los sacerdotes en el atrio. Distinto a la ofrenda de los sacerdotes y de la congregación. Recuerdan el capítulo 3. Esto es como si fuera todo un repaso, ¿verdad? En el capítulo 3 se hacía ofrenda por el sacerdote, se hacía ofrenda por el jefe, por el jefe de Israel, o por el jefe de familia, que podía ser de tribu, ¿verdad? Cada uno de ellos debía de presentar ofrenda por su pecado. Esta ofrenda, los sacerdotes podían comerla en el lugar santo. ¿Cierto? Solo los sacerdotes. Más, a ver ahí. Yo tengo una pregunta sobre eso, porque en el versículo 30. No, en el 30 no, en el... Bueno, da igual. Al principio dice que el que lo hace, que coma ahí, ¿no? Pero luego, en el 30 no, creo que en el 29, por 28, dice que los sacerdotes pueden comer. ¿Esos también tienen que comer ahí o esos pueden comer en su casa? No podían sacarla de ahí. Porque al primero sí que lo especifica que ese tiene que comérselo ahí, pero no. Todas las ofrendas No, la que ofrenda sí. eran sacrificados, todos los animales que eran sacrificados tenían que comerlo ahí, no podían sacarlo de ahí. No se lo podían llevar para casa. Pero como al uno que lo hace, sí que lo especifica, a los otros no, os preguntamos. Todos los sacrificios había en el capítulo 2 había ahí una ofrenda que era de gracia, si se puede llamar. Era una ofrenda voluntaria que se ofrecía. Ese el que ofrecía podía comer de esa carne, y los sacerdotes. Sin embargo, la que eran por el pecado, ninguna de ellas, el que ofrece el animal podía comerlo, porque era por el pecado. Solamente se le permitía a los sacerdotes comerla. La del verso 30, la diferencia es que como era llevada más adentro, Al lugar santo. recuerden en el capítulo 4 que cuando era llevada tan a la presencia de Dios, no se comía, se sacaba y se quemaba. Y la ceniza, todo eso. Entonces, esta del 26 se quedaba fuera, en el patio, el atrio en el patio. Y como no entraba tan a la presencia, esta se podía comer, el sacerdote y los hombres, decía todo varón. Pero la otra, que la sangre era llevada tan adentro hasta el velo que él rociaba, esa no se comía, porque era tan santa, que se sacaba y se quemaba toda, después de quitar la grosura y todo eso. Así es. Hemos ido viendo. Yo no estoy preguntando si pueden comer o no. Si se la podían llevar a su casa. Es que en el 26 dice que el sacerdote que la ofreciera por el pecado la comerá en lugar santo, será comida. O sea, que se lo comerá allí, ¿no? En el atrio del tabernáculo de reunión. Y luego en el 29, pone todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Pero la comerá también allí. Ahí. Pero ahí no solo podía estar uno. Pero los sacerdotes, es que los sacerdotes podían estar en el lugar santo, podían estar en el atrio. Lo que no podían entrar allí eran las personas comunes. Y no pueden entrar al lugar santísimo, solo entraba el En el lugar santísimo, el sumo sacerdote. solo el sumo sacerdote podía entrar. O sea, Aarón podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes. Y en el atrio podían estar. Lo que allí no podían entrar personas comunes. Entonces, por eso hemos visto que aquí, en estos versos del versículo 24 hasta el versículo 30, Dios le está recordándole a Moisés que le diga a Aarón. Es como Dios
nos da a nosotros un mandato, ¿verdad? Dios nos dice lo que nosotros debemos de hacer, pero nosotros siempre olvidamos, nosotros vamos siempre a retroceso, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre nos está recordando a nosotros lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, en este versículo 26 dice: sin embargo, esta ofrenda por el pecado sí podía comer. El significado era que el comer la ofrenda por el pecado del pueblo, el sacerdote cargaba con el pecado del pueblo. Entonces, tenía la diferencia es que cuando era por el sumo sacerdote, si él había cometido pecado, el pecado del sumo sacerdote contaminaba a todo el pueblo. Este hombre tenía que hacer un sacrificio por él y tenía que rociar, llevar la sangre al lugar santo, al lugar santísimo, al velo. Hasta allí tenía que rociar la sangre. Y de esta manera el animal se convertía en santísimo. Y este animal, según el capítulo 4, no se podía comer nada de él. La carne de ese animal ni siquiera se podía quemar en el altar donde se ofrecían los sacrificios. La carne de este animal tenía que llevarse fuera y quemarse en la ceniza, en el lugar santo donde estaban todas las cenizas. Allí se ponía leña y ahí se quemaba el animal. Lo único que de este animal se quemaba era la grosura, la grasa. Era lo único que se quemaba. Y así cuando era por todo el pueblo. Entonces, para que veamos la diferencia entre que había en el capítulo 3 ofrenda por el pecado. También encontramos en el capítulo 5 ofrenda por el pecado, por hierro, por inocencia, o por hurto, por ignorancia. Estos sacrificios se los podían comer los sacerdotes. Sin embargo, habían algunas ofrendas que el sacerdote podía comer y otras que no las podía comer. Entonces no sé si lo tienen claro. ¿Cuándo era que el sacerdote podía comer y cuándo no podían comer de esa comida? ¿La tienen clara? No. Sí. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el trato de la ropa cuando era salpicada con sangre a cuando tenía que sacar la ceniza? ¿Cuál es la diferencia del trato con la ropa del sacerdote? ¿Raco? Cuando tenía que sacar la ceniza, tenía que quitarse la ropa. Aquí es cuando la diferencia aquí es que cuando le caía una mancha, o salpicaba algo de sangre, tenía que ir y lavarla al lugar santo, ¿no? Tenía que limpiar esa parte donde le caía la mancha. ¿Y han entendido eso? ¿Están de acuerdo todos con Jacob? Sí, ¿Sí? de acuerdo. ¿Y qué ustedes piensan que tiene eso? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Allá? O sea, que esté limpia. Bueno, lo que tiene es Que tenían que lavarla. es que para Dios tenía que estar impecable, Dios tiene que estar sin mancha, puro. Entonces, es igual que nosotros debemos estar sin mancha, puro ante el Señor. Amén. Amén. Es que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha, sin pecado, sin contaminación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que limpiar. Nosotros en el día a día, en nuestros quehaceres, vivimos en un mundo lleno de contaminación, ¿cierto? Matar un animal a sangre, salpica sangre, ¿no? Nosotros estamos dentro de un mundo lleno de contaminación, ¿verdad? De pecado. Y nosotros nos manchamos con la persona. Y tú me dirías, ¿pero cómo me voy yo a contaminar porque yo ande por ahí? Sí.
Nos contaminamos porque nuestros ojos ven cosas, porque nosotros hablamos, porque nosotros vamos a lugares, ¿verdad?, que no debemos de ir. Y todo esto nos va contaminando a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar, no nuestra ropa física, sino nuestro cuerpo, llevarlo ¿a dónde? A Cristo, a lavarlo, ¿verdad?, a purificarlo en Él. Entonces hemos visto la diferencia. Las normas para el trato con la ropa y vasija se encuentran en los versículos 27 y 28. La ropa tenía que ser lavada en el lugar santo, según el versículo 27. La vasija, si era de barro, ¿qué era lo que tenía que hacer? Se quebraba. Y si era de bronce, se fregaba, ¿verdad? Se lavaba. Se pone, se tallaba, o sea que tenía que raler. ¿Qué cosa? Yo decía, pero bueno, pero es que estaban en el fuego, las dos se usaban para cocer la carne del animal. Estaban las dos en el fuego y ambas estaban ejerciendo la misma función. La de barro tenía agua, tenía la carne, estaba en el fuego, hervía, se cocía la carne y se la comían. Y luego había que romperla. El envase de bronce, se le echaba agua, la carne, se ponía en fuego, se hervía la carne, se la comían y se fregaba. ¿Y entonces por qué? Yo cuando trabajaba camarera me decían que los vasos de cristal lo podía fregar normal, porque, o sea, si venía alguien con enfermo, ¿no?, que lo podía lavar porque no se quedaban los virus ahí. En cambio en las tazas, pues sí. Entonces si venía alguien porque donde está trabajando yo de camarera era el sitio muy raro, ¿no? Sí, teníamos que darle vaso de cristal, ¿no?, porque si bebían en una taza teníamos que tirarla. Pues yo creo que prácticamente, pues eso, igual el barro ese, como es de barro, pues cogerá algo de ahí, se quedará. ¿No dice que la ropa tiene que lavarla ahí dentro? ¿No la puede lavar afuera? En lugar santo. Pues yo creo que el barro hará lo mismo que el ejemplo que he puesto yo. Que ahí sí que se quedará el resto, se quedará, no sé qué, será más difícil lavarla o lo que sea, y se romperla. Y en cambio los brotes, pues, como cristal. Eso no rota y... ¿Qué es eso? El barro es poroso y se absorbe toda la impureza, hay que romperla. Sin embargo, lo otro dice que había que raler el bronce, porque no penetra más que la primera capa. Si tú lo rades, estaba otra vez limpia, entonces ya se limpiaba. Pero el barro absorbía todo, pues como las tinajas de agua de antiguo que se usaban, no lo tengo yo en casa. Se echaba el agua y absorbe toda la impureza y se quedan todos los restos abajo y hacer agua clara y buena, pero absorbe todo, la tierra y todo. Pasamos. Bueno, lo que he dicho. Esta es la preguntita. ¿Por qué piensan? ¿Por qué? Ya los hermanos ya han comentado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo? Que el barro absorbía las contaminaciones y había que romperlas. ¿Qué piensan? Yo les puedo añadir un poquito más, y es que solamente el barro no era un tipo de uso honroso, sino que era más bien como algo para algo vil, algo más sencillo. ¿Cómo dice? Al ser el barro tenía poro, que dice el hermano, y se contaminaba. Y como era el bronce no era contaminante, era más representativo, y eso yo creo que por eso había que se rompía. Era algo desechable. Espiritualicémoslo un poco. Vamos a espiritualizarlo un poco.
en el sentido espiritual. El barro, ¿qué sería? Y el bronce. ¿Qué sería el barro? El barro sería Adán, porque salió del barro. Y el bronce sería Cristo, porque la visión de Ezequiel dice que las piernas eran como bronce fundido. Y el bronce permanece, pero el barro Claro. es como nuestra vieja vida. Y el bronce que hacía referencia a Cristo no pecó y Adán sí. Entonces se rompió. Sí. Bueno, por ahí más o menos. ¿Qué más? Vamos, espiritualmente, ¿qué simboliza el barro ahí? Para mí que representa el cuerpo de Cristo. ¿El barro? Bueno, ¿qué más? También el barro puede representar el corazón que hay que El corazón humano. y puede representar el alma. Bueno. Allá. Yo creo que el barro representa al hombre cuando estamos en el mundo. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos cubre, nos transforma y nos cambia. Amén. ¿Tú qué eres? ¿De qué eres? A ver, Ada. También yo pienso que representa, bueno, porque vamos a ver adelante, el espiritualizando, que es sensible, como hemos dicho todos, el humano al pecado, un socorro, o sea, y tú dices que el que se junta con cojo al año cojea, porque somos barro. No, la verdad. Sin embargo, cuando ya eres bronce, cuando eres como Jesús, somos limpios por la palabra de ese Jesús en Juan 17. Nuestro corazón se vuelve como de bronce. O sea, y tú puedes estar con la persona que está y no te mezcla, no te afecta, porque tú estás limpio por la palabra. Pero respeten las cosas. ¿No? Y que, o sea, cuando estamos también, no No te escucho. Venga, habla fuerte. no que... No, sí. Ay, ya. Se fue la idea. Se fue. Bueno. Nosotros somos barro, ¿verdad? Sí. Somos barro. Y Dios tiene que quebrarnos a nosotros para hacernos de nuevo. Encima de la pared. ¿Eh? Nos tiene que quebrar. Entonces, una persona para aceptar a Cristo tiene que ser primeramente quebrado. Nos tiene que romper, nos tiene que deshacer. Y convertirnos entonces en una vasija de bronce. Una vasija de bronce. Fuerte. Que no se contamina. Entonces sí vemos cómo el barro absorbe y nosotros absorbemos el pecado, ¿cierto? La hermana decía que también podía ser un significado de Cristo. Cristo absorbió nuestros pecados también, ¿cierto? Pero Él no se contaminó, sin embargo nosotros sí estamos contaminados del pecado. Y nosotros tenemos que ser rotos. Quiere decir que tenemos que dejar de decir. ¿Sabes por qué Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, ¿verdad? En Jesús. Entonces nosotros también somos nuevas criaturas, de tal manera que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas otra vez. Pues aquí en este texto bíblico es lo que Dios quiere dar a entender al pueblo de Israel. Está presentando aquí al Mesías, eso que Él iba a hacer por nosotros. Iba a llevar nuestros pecados, nos iba a redimir, nos iba a limpiar. Entonces sí que podemos ver que la sangre, ¿verdad?, de Jesucristo nos
limpió, nos renovó. Somos nueva criatura, ¿verdad? Entonces, en el versículo 30, vemos aquí que hay una prohibición. Si la sangre había sido llevada al lugar santo para hacer expiación, entonces la carne no se comía, se quemaba, según Levítico capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 21. Ahí están el sacrificio por el sumo sacerdote, si pecaba o si era por el pueblo. No lo vamos a leer para aprovechar el tiempo, ya lo hemos analizado ya en otros estudios anteriores. Entonces por eso al principio empezaba diciéndole las diferencias entre estos sacrificios. Dios le está recordándole nuevamente a Moisés lo que tienen que hacer. Entonces, ofrenda por el pecado de un sumo sacerdote y la del el líder, o sea, o por el pueblo, o la ofrenda del día de la expiación, que es lo mismo, por toda la congregación de Israel, es considerada como la fiesta de Yom Kippur, esa fiesta que era por expiación, por todo el pueblo que el sacerdote tenía que ofrecer. Está en Levítico capítulo 16, luego cuando lleguemos allí la vamos a ver más profundamente. Una preguntita, ¿cuál es la palabra o palabras derivadas que se repiten más de 4 veces? ¿Y por qué? Si quieren, pues, tenemos que volver a leer los versos desde el versículo 24 hasta el versículo 30. ¿Alguien que lea rapidito estos versos? Y observemos aquí cuáles son esas frases. Tráeme un micro de ahí. A Laura. Venga. Que Laura quiere leer. La ofrenda. Levítico capítulo 6, versículo 24 hasta el versículo 30. Vamos a observar. Venga, que hay premio hoy aquí. Ofrenda y sacrificio. Sí. ¿Cuál es la palabra o palabras derribadas que se repiten más de 4 veces? Más de 4 veces. ¿Lo tienen? Si quiere leerlo de móvil o si lo quiere leer en la pantalla. Es que igual en el tengo la Reina Valera. Sí, son 2 versiones diferentes. No cambias, bien. Como Está que- la otra. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado o en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo, como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra o palabras derribadas? Pecado, Ofrenda
ofrenda se repite. Ofrenda se repite mucho. Santificado, santo. Santificado, santo, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál se repite más? Santificado. Santificado. Está santo, sacrificio. Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Santo, en el versículo 26 y 27, santificado, versículo 27, santísimo, el versículo 29. Esta frase se repite bastante, ¿verdad? Y en el libro de Levíticos se repiten mucho. El lugar santo, santísimo, la ofrenda será santa, santísima, santificado, purificado. La vamos a encontrar muchas veces. Esta palabra enfatiza la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y la palabra para representar a Dios como santísimo, ya no hay una palabra que se puede expresar lo perfecto, lo grande que es Dios en santidad, porque no hay una palabra que yo pueda decir que es Dios. Cuán santo es Dios que se pueda expresar. Sin embargo, encontramos que en Isaías, él está viendo allí a los querubines que están repitiendo varias veces, santo, santo, santo. Juan ve en el Apocalipsis de las revelaciones, él ve allí también a los seres vivientes repetir muchas veces, santo, 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 porque no hay una palabra en la cual nosotros pudiéramos expresar cuán santo es Dios. Pero a la vez nos describe los efectos del pecado en la humanidad, que sería lo contrario a santo. Impuro, ¿verdad? Impuro. Pecado, pecador, ¿cierto? Dios es santo, yo soy pecador, ¿verdad? Es todo lo contrario. Entonces, por eso él aquí está enfatizando muchas veces Dios mismo, lo santo que Él es. Sí, creo que una vez estuvimos hablando, estuve escuchando, como que en la palabra hebrea no se puede pronunciar o repetir más de 3 veces, y por eso aparece la palabra santísimo, ¿no? Porque es la única que se puede llevar a decir, por eso dice santo, 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 porque la palabra sería santísimo. Santísimo, exacto, así es. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido, que se hayan quedado ahí a media? Abren, ¿no? ¿Están todos bien, conforme con lo que yo les estoy enseñando? ¿Seguro? Todo lo que hemos aprendido, entonces. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Entre todas las aplicaciones del texto, la santidad, los atributos de Dios, el sacerdocio, todo lo que encontramos aquí, vamos a poner la mira en los efectos del pecado. ¿Cierto? Hemos visto que se repite mucho la palabra santo, y si Dios está repitiendo muchas veces lo santo que Él es, lo santo que tiene que ser ese sacrificio, los objetos que se utilicen y todo lo que se toque para hacer ese sacrificio queda también santo, santificado.
Entonces el pecado nos separa de Dios, nos aparta de la presencia de Dios. Entonces, al ver a un Dios tan santo, nos hace ver también a nosotros pecadores, ¿verdad? Porque nosotros no somos santos, nosotros no somos tan perfectos. No nos podemos purificar nosotros mismos. Nosotros necesitamos ir a ese sumo sacerdote para que haga un sacrificio por nosotros y nos haga santo. Pero Él ya lo hizo por nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos a Él, venir a Él, y Él nos purifica. Solamente con nosotros acercarnos a Él. Acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Eso es lo que va a decir, porque en la cruz Él abolió el pecado con su sacrificio. Amén. Por la sangre Así es. de Roma Azul. Fijémonos que solo los sacerdotes podían comer la ofrenda en el lugar santo. Eso simboliza que el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Me llega a la mente este verso. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué más dice? Y abre la puerta, yo entraré, ¿y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Fíjate que aquí las personas comunes no podían entrar a comer con los sacerdotes. Sin embargo, este sumo sacerdote nos está invitando a nosotros ¿a qué? A comer, a cenar con Él. ¿Sí lo ve? O sea que solo nosotros tenemos que escuchar su voz y obedecer. Y ir hacia Él. Pero eso significa, la puerta es abrir el corazón, ¿no? El corazón. Y el Espíritu Santo entra en ti. Amén. Y entonces ya está esa comunión y en la mesa del Apocalipsis de la comida esa de las bodas del Cordero, cuando te sientas a la mesa con Él, comes con Él, ¿no? Todos los que han aceptado a Cristo. Él mora en nuestro corazón. Él es que nos sustenta, Él es que nos alimenta, ¿verdad? Espiritualmente. Él es que nos guía, nos da lo que nosotros necesitamos para poder llenarnos de eso que llamamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aprendemos que solo aquellos que han sido purificados pueden acercarse a Él. Hoy, esto nos enseña que necesitamos a Jesús para restaurar nuestra relación. Hermano, cuando el pecado entra a nuestros corazones, nosotros nos apartamos de Dios y no podemos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo vemos en el hecho de que la carne de la ofrenda debía ser comida en un lugar santo, según versículo 26, ¿verdad? Y que cualquier objeto tocado por su sangre se consideraba consagrado, según versículo 27. Aprendemos que el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino que también tiene consecuencias espirituales y los que nos rodean también son afectados. Hoy en día esto nos recuerda que el pecado daña nuestra relación con Dios y puede afectar a quienes
nos rodean. Esto es algo muy recíproco, hermanos. En la iglesia, cuando alguien está en pecado, la iglesia está resentida porque somos un cuerpo. ¿O no? Claro que somos un cuerpo. Mira, si a un dedo le arranca una uña, el dolor del dedo lo sufre el cuerpo entero o no. Claro que sí, que lo sufre el cuerpo entero, ¿no? Si así mismo es el pecado, la iglesia es un cuerpo. Y cuando nosotros estamos mal, entonces las cosas no van bien. Por eso nosotros debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, confesar nuestro pecado, reconocer nuestra falta, y Él es fiel y justo para perdonar. El pecado exige un precio. Un precio exige el pecado. Leemos Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, he hecho según la ley de Moisés. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, tenía que haber un sacrificio, derramamiento de sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir esa falta. Dios mismo sacrificó 2 corderitos. Dios mismo, porque hacía falta. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, tuvo que derramar toda su sangre. Porque el pecado lleva una consecuencia, hermanos. Es posible que nosotros pequemos y bueno, seguimos y todo está muy bien, pero luego más adelante Dios nos espera allí sentadito. Ven aquí. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Te he dado tiempo para que recapacites. Te he dado tiempo para que confiese. Y no lo ha hecho. Ha seguido acumulándole más pecado. Ahí te espera. ¿Con qué? No lo sé con qué te espera, pero sí sé que ahí te puede esperar. En el Antiguo Testamento, la sangre era el medio para la expiación. Esto apunta a Cristo, quien con su sangre pagó por nuestros pecados. Recordemos que el pecado no es algo ligero. Tiene un costo real que solo la sangre de Jesús puede cubrirlo. Esto es tremendo, porque yo no puedo quedarme ahí y decir, mira, pues ya, a ver, perdónate. Ya no lo voy a hacer más y ya está. Ahí se queda ese pecado. Nosotros tenemos que confesarlo, nosotros tenemos que sacarlo, tenemos que decirle a Dios, mira, he hecho tal cosa. Lo hemos visto en todos los estudios que hemos tenido de Levítico, ¿verdad? Que una vez que tú te das cuenta que has cometido pecado, debías de hacer un gran sacrificio. Hoy día nosotros no lo hacemos, pero el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es venir delante de Dios a reconocer que Él dice que eso es pecado y nosotros debemos de ponernos a cuenta con Él, decirle es pecado, porque tú dices que esto es pecado, perdóname y no lo vuelvo a hacer más. Entonces pedir perdón es eso, no volver a hacerlo más. La reflexión final, ya para terminar, a lo largo de la semana, recuerda que Dios en su amor no nos dejó lejos de su presencia, sino que por medio de Jesús nos ha acercado de vuelta a Él mismo. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 13, este verso está en otra versión, si ahí también lo tenemos, ¿no? Dice, no utilicen ninguna parte de su cuerpo
como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios, como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. En esta otra versión lo podemos leer, Nueva Traducción Viviente. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Todo nuestro cuerpo debe de ser presentado a Dios como un instrumento de alabanza, instrumento para alabarle, para glorificarle a Él. Wow, eso es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Lo que nos exige a nosotros las Sagradas Escrituras para nosotros vivir delante de Dios puro, sin pecado, sin contaminaciones. O sea, imagínate mi lengua mintiendo. ¿La estoy usando para darle la gloria y la honra al Señor? ¿O estoy contaminando mi cuerpo? ¿Qué le parece a ustedes? Estamos hablando del miembro de nuestro cuerpo. Puede ser la mano, puede ser nuestros ojos, puede ser nuestros oídos. Pero me refiero a la lengua porque es la que más usamos, o aparte de las manos y los pies. Yo tengo un mensaje para los jovencitos, que en el colegio les dicen que tienen que explorar su cuerpo, que la Biblia dice todo lo contrario. Hagan mucho caso a lo que le dicen por ahí. Sí. La sociedad nos daña. O sea, lo que yo pueda hacer con mi mano que me pueda contaminar, que pueda contaminar este cuerpo. Lo que yo puedo tocar. ¿No? O sea, pensemos un poco en lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura que nosotros debemos de hacer para agradar al Señor. O sea, que nosotros mismos nos contaminamos. O sea, que no hace falta yo irme a ningún otro lado. Depende cómo yo use mi cuerpo, puedo contaminarlo y puedo estar en pecado delante de Dios. Y no puedo estar agradando al Señor. Le cuento como ejemplo a la lengua. Con una pequeña mentirita, ya he contaminado todo mi cuerpo. Y ya no estoy bien delante de Dios. O sea, porque la mentira no es de Dios, la mentira es de ¿quién? Del diablo. Del diablo. Dice que Satanás es mentiroso, padre de mentira, y todo el que miente es hijo de Satanás. Si lo quieres ver, búscate a Primera de Juan. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Allí está el apóstol Juan corrigiendo a los mentirosos, a los que sirven a Satanás. Así que yo le dejo ahí con esta meditación y meditemos un poco, no solo en el transcurso de la semana, sino todos los días de nuestra vida, mientras vida nosotros tengamos. Pensemos las cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios, que nos contaminan, que nos alejan de la santidad, de la perfección del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El próximo miércoles empezamos el capítulo 7, así que el capítulo 7 es más bien que un repaso y de lo mismo que ya hemos aprendido en todos los otros capítulos. Si lo quiere leer, lo verá, analizar un poco, pero yo sé que el capítulo 7 es un repaso de todo lo que ya hemos aprendido. Así que Dios te bendiga.